Vamos al aire nomás. Arranquemos, ojo con los medios. Hoy día que se demostró que el fútbol es el opio de los pueblos. Maduro está feliz. ¿Está contento, Maduro? ¡Eso! Está feliz. Está feliz, sí. El día más feliz en la vida de Maduro. Sí. Bien. Bueno, agradecemos a los compañeros que no nos verduguearon mucho. Yo estaba acá, trabajaba en Cambio cuando ganó Bolivia 6-1. Volver a esa redacción fue terrible. ¿No diste parte médico? Terrible. Bien, un saludo a aquella redacción. Bueno, y felicitaciones a Bolivia que ganó merecidamente. Es verdad. Bien, esto no es un programa de fútbol, ni lo va a ser solo por esta noche. Bueno, vamos a hablar de la OEA, ¿les parece? Sí. Así cambia. Evo Morales dijo que debía haber goleado Bolivia. Una falta de respeto, presidente. Evidentemente no lo vamos a permitir. Pero el presidente se solidarizó por Twitter con Leo Messi por la suspensión de 4 partidos mediante un oficio de la FIFA. Es verdad. Qué tonto Messi, ¿no? Sí, y extrañamente la FIFA actuó de oficio cuando los árbitros del partido no habían mencionado. Yo lo vi, cuando lo vi dije, está insultando al árbitro como 3 veces seguidas. Sí, yo creo que fue raro que en ese partido no fuera expulsado, porque aparte hay que reconocer que fue beneficiada la Argentina en ese partido contra Chile y podía haberse expulsado. Ya si se actúa de oficio me parece que 4 fechas es un exceso, ¿no? Tal vez 2. Bueno, en este momento, ¿quién está jugando? Brasil terminó, ganó. Uruguay-Perú. Uy, qué lindo ese partido. Uruguay-Perú en Perú. Perú tiene la última opción de tratar de acercarse al lote de más arriba. Si no lo hace, ya podríamos tener 3-4 equipos fuera de competencia. Ganó Colombia en Ecuador, ganó Chile ante Venezuela en Santiago. Y Chile debe venir a jugar a La Paz. Generalmente van a hacer su preparación a Calama, a 2.600, 2.800 está Calama. Creo que un poco menos. Bueno, y después, ¿qué más? Acá tiene que venir Brasil también. Brasil, eso quiero ir a ver, partido. Brasil está imparable. Sí, desde que asumió Tite la dirección técnica, porque ganó todos los partidos. Era horrible Brasil. Con Dunga, muy mal. Horrible era. Le cambió completamente la cara, lo que demuestra que puede haber un cambio de técnico, a pesar de que las selecciones no tienen mucho tiempo de preparación. Puede cambiar, jugar bien y mostrar otra imagen, que es lo que hizo Brasil. Ya está en Rusia 2018. Hoy estuve a punto de calzarme los cortos y entrar, le digo. Y la verdad que algunos jugadores argentinos podrían haberse quedado en sus mansiones europeas antes de que venir a dar vueltas por aquí. Bueno, pero no podemos hablar más de fútbol. Ya está, hablamos como 3 minutos y ahora vamos a la sesión de la OEA. Finalmente, ¿con qué nos quedamos? Ya lo presentamos ayer. Almagro impulsaba la expulsión o la suspensión de Venezuela del órgano hemisférico. Sí, la aplicación de la Carta Democrática. Se hizo reunión del Consejo Permanente convocada a pedido del secretario general, a la cual Venezuela dijo que no aceptaba y quería la suspensión porque el país involucrado debe ser el que acepte o no esta situación. Finalmente no estaban los votos para la suspensión de Venezuela, sí se emitió un documento firmado por algunos países. Empecemos a recorrer y lo inicial es el tratamiento mediático de nuestros compañeros de CNN. A ver, ¿qué decían esta tarde? Y escuché, Ione, justo cuando le hacías la pregunta a la canciller, aunque no te lo contestó, pero finalmente se lo contestó al otro periodista. En realidad, eso es lo que el gobierno de Venezuela cree, que atrás está Estados Unidos manipulando a todos los miembros de la ONU que están en contra de Venezuela y a través de esta Carta Democrática quieren derrocar al gobierno de Maduro. Pero esa no es la percepción de los otros países de la OEA. No, por supuesto que no, y ni es también la idea que tienen muchos de los embajadores precisamente a la hora de expresar este punto de vista. También dice el mismo secretario Almagro, no es la intención de buscar un golpe de Estado, no es una intención Pero ¿por qué que no pudo concluir? Estás diciendo que no pudo concluir. ¿Por qué? ¿Se postergó, se terminó y no hicieron una conclusión? ¿Va a continuar la reunión? ¿En qué estado está?
Porque la reunión terminó con molestia de parte de muchos de los representantes permanentes. Muchos de los países fueron retirando las claquetas que los identifican en las sillas para pararse y salir de la reunión. Y esta no era la forma como se esperaba terminar una reunión de este calibre. Se esperaba, era, obviamente, pues circular esta conclusión, que no se esperaba ni una resolución ni nada muy grande, era simplemente una forma de decir, bueno, ya comenzamos a hablar una vez más de Venezuela, vamos a ver cuál es el camino a seguir. Eso se quedó en el aire porque pues no fue la idea, más bien sí terminó con este sinsabor de que hubo un par de momentos tensionantes al final de la sesión, pero hace parte también de lo que para Venezuela esto es, digamos, una sesión que no tenía ninguna validez. Claro, en definitiva, Ione, entonces, los tres países que pedían que no se realizara esta reunión, Nicaragua, Bolivia y el propio Venezuela, lograron su cometido frente a 31 o 32, porque había un ausente, 32 otros miembros. En cierto sentido sí, pero la verdad es que no se esperaba una concesión, ni se esperaba una resolución, ni se esperaba que se tomara un paso muy importante el día de hoy, sino abrir la mesa una vez más para comenzar a discutir otra vez el tema de Venezuela. Lo que lograron Bolivia, Nicaragua y Venezuela fue dilatar el proceso y complicar un poco, enredar un poco la situación hasta que se llegó al punto en que realmente se pudo aprobar el orden del día, es decir, la agenda, se pudo arrancar con el tema para el cual se había convocado. Pero pues sí, la verdad es que este era el punto de lo que se quería era estudiar este informe, pero para muchos ese es el problema que ha ocurrido por mucho tiempo. Ese es el problema de la OEA, sin duda. Se discute y no se avanza. Ese es el problema de la OEA, entonces, sí, ahí está. ¿Cuál es el problema de la OEA? Guillermo Arduino estaba enojado. Tan con impotencia porque no logran imponer sus designios contra Venezuela. Y Bolivia, Nicaragua y Venezuela son países malos, hay que expulsarlos. Sí, ahí, digamos, Guillermo Arduino nombra a esos dos países porque fueron a los dos que, tanto en la reunión de ayer como en la reunión de hoy, fueron voceros de los países que consideran que se está violando justamente los estatutos de la OEA. Pero no es que son tres países contra 32. Digamos, se está olvidando de Ecuador, se está olvidando también de Uruguay, se está olvidando de toda la posición de los países caribeños, de El Salvador. Y estoy seguro de que hay otro grupo de países que no están de acuerdo con la cruzada de Almagro. No conozco a detalle la interna, pero me gustaría, estoy seguro que esto es así. Más allá de las presiones que ayer remitíamos que impulsa Estados Unidos contra algunos países para que vayan en contra de Venezuela, de extorsiones, que después vamos a ver la denuncia un poco más ampliada. Vamos ahora a compartir discursos de México, de los representantes de México y Colombia. México, defensor histórico del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, acepta, al igual que el resto de los estados representados en este Consejo deberían hacerlo, que este principio no puede ni debe ser invocado para justificar o esconder alteraciones al orden democrático en el hemisferio, y menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos o de respeto al Estado de Derecho. Hemos declarado y reiterado que el diálogo y la negociación constituyen una vía idónea para alcanzar soluciones duraderas. Por ello, hemos hecho un llamado a que se cumplan los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso impulsado por los expresidentes y por la Santa Sede y se continúe en ese esfuerzo. Se ha hecho un llamado a que se identifiquen soluciones concretas para garantizar la separación de poderes. Bien, ahora Samuel Moncada, el profesor Moncada, representante de Venezuela en la OEA. La reunión ha sido convocada para discutir el tema de Venezuela sin el consentimiento de Venezuela.
Y ese primer punto es gravísimo, señor presidente, puesto que viola la letra y el espíritu de la carta de esta organización, incluso yo diría de otro tipo de organizaciones multilaterales, pero como estamos en la OEA, de la carta de la OEA, sobre todo el artículo primero, que es el que rige todo el resto de los artículos, establece el espíritu donde dice que nada en esta carta puede obligar a un Estado parte a que sean intervenidos en sus propios asuntos. Nada permite que los asuntos de un Estado sean intervenidos por parte de ningún otro miembro. Ese es un primer punto. El contenido de esta discusión, el carácter de esta discusión, nosotros decimos que es un carácter intervencionista que viola el artículo primero de la Carta. Han ocurrido, de acuerdo al artículo 20 de esta propia organización, presiones indebidas contra miembros de esta organización. O sea, el artículo 20 establece que no puede ocurrir, no debería ocurrir ninguna forma de coerción de ningún tipo contra los Estados miembros para tratar de forzar su voluntad. Es muy grave lo que está ocurriendo acá. Es más, ratifica lo que dijo nuestra canciller ayer. O sea, esto se está convirtiendo en un acto grotesco de presiones por parte de fuerzas incluso ajenas a esta organización, como el Congreso norteamericano, que cree tener el poder y el privilegio para presionar a miembros violando el espíritu de la Carta y sobre todo principios sagrados como el respeto a la soberanía de los Estados. Bueno, eso es la denuncia de que el senador Marco Rubio le estaba diciendo a algunos países que si no apoyaban la opción de Luis Almagro en la OEA, le iban a quitar las subvenciones gringolandis a esos países. Específicamente El Salvador, Haití y República Dominicana. Conferencia de prensa de la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Pero también hay que decir que hay un grupo de países que, enmascarados en su preocupación, entre comillas, por Venezuela, lo único que pretenden es la intervención. La intervención. Y yo les voy a decir, dejen la hipocresía. Si realmente, y aquí frente a este foro y frente a los medios de comunicación, si realmente tienen intención de ayudar a Venezuela, lo digo en la capital de los Estados Unidos, al Departamento del Tesoro, cese el bloqueo financiero que hay contra nuestra patria. Cese el bloqueo financiero que hay contra Venezuela, porque afecta y agrede a nuestro pueblo, sin distinción. Mujeres, hombres, niños, niñas, adultos mayores, opositores, chavistas, bolivarianos, apátridas, nos afecta a todos, a toda la sociedad venezolana. Si quieren dar una muestra de su preocupación y de su ayuda, que dicen que quieren ayudar, bueno, cese el bloqueo financiero, cese el bullying mediático, cese el boicot comercial. A un hermano país vecino le decimos, pueden ayudar mucho en la lucha contra el contrabando de extracción del combustible de Venezuela, de los productos esenciales de nuestro país. Pueden ayudar mucho combatiendo el contrabando. Bueno, lamentándolo mucho, nos tocó ser vecinos del principal productor de drogas del mundo. No lo dice Venezuela, lo reconoce así. Yo sé que lo reconocen las autoridades de este hermano país. Lo dicen los informes de las Naciones Unidas. Estamos hablando con total sinceridad. Si quieren ayudar, bueno, hay aspectos concretos que se pueden hacer. Cese a la manipulación de la moneda en la frontera. Hay tantas formas propositivas, constructivas, de cooperar con Venezuela, como lo entiende además la diplomacia bolivariana, porque nosotros no vamos a otros pueblos a torcerles su voluntad, a amenazarlos grotesca y vulgarmente. Nosotros vamos a cooperar, a ayudar cuando algún pueblo lo necesita. Así entendemos nosotros, deben ser las relaciones diplomáticas de respeto, no esta forma histérica que tienen de expresar una hipócrita
voluntad de ayudar. No aceptamos ningún tipo de intervención. No aceptamos ningún tipo de intervención. Para que les quede claro a aquellos que mienten sobre lo que ocurrió el día de hoy, o que van a mentir, todavía no les ha dado tiempo porque están sobrepasados por la situación, que van a mentir sobre lo que ocurrió hoy, que se dio el debate que se dio. Venezuela no reconoce esa sesión, no tiene ningún tipo de efecto jurídico, y allí se tomó nota de la discusión. Ahí está Delcy Rodríguez en Washington. Me acuerdo cuando la encontramos en las calles de Caracas, en una movilización. Sí, hace 2 años, en un aniversario del Caracazo, esto es 27 de abril del 2015. 27 de febrero de 2015, perdón. 2 años, yo creí que era el año pasado, ¿no? El anteaño. ¿Tiene imágenes para respaldar? Sí. Aparece usted con un poquito más oscurito. Con color cari. A ver, veamos. Compañeros, vinimos de la televisión boliviana. ¿Nos pueden contar, para los que están viendo en Bolivia, qué está sucediendo en Venezuela? Bueno, como tú puedes ver, hay un pueblo entero movilizado contra el injerencismo imperialista de los Estados Unidos, contra las acciones extraterritoriales. Aquí está el pueblo de Bolívar, que lo lleva en su sangre, la vocación antiimperialista. Aquí está el pueblo de Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro gigante, nuestro presidente por siempre, dándole demostración a los Estados Unidos y a sus potencias aliadas que no habrá planta insolente que logre doblegar nuestro deseo. Ahí estaba esa movilización, ya claro, 2 añitos. Nos sorprendió en ese momento encontrarlos en la calle. Estaba Jorge Rodríguez, que es su hermano, que es uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahí acompañándole a Delcy Rodríguez. Bueno, ¿seguimos con Maduro? Sí, también habló hoy luego para Venezuela la fracasada intención de aplicarle la Carta Democrática al país bolivariano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha armado una coalición de gobiernos derechistas para preparar un plan de agresión e intervención de Venezuela que hemos derrotado y seguiremos derrotando moralmente, filosóficamente, políticamente, en todos los planos. No tienen moral los gobiernos de la derecha continental que se le han arrodillado al Departamento de Estado. Se lo decía yo al presidente Peña Nieto con mucha altura y respeto. Le decía, la Cancillería mexicana se ha convertido, la Cancillería mexicana, en la punta de lanza de la agresión y el intervencionismo contra Venezuela. Y yo digo, presidente Peña Nieto, se lo dije por teléfono, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Cómo se puede explicar esto ante los pueblos de México y del mundo? ¿Cuándo ha sido agredido México con la construcción de un muro? Cuando todos los días capturan mexicanos y son deportados como que fueran delincuentes solo por tener el deseo de desarrollar una vida mejor como migrantes. Y Venezuela ha salido en la defensa del pueblo mexicano y enfrentar la pretensión de imponer un muro que nos separe de los Estados Unidos. Yo le decía al presidente Peña Nieto cómo su canciller se convierte y su cancillería en punta de lanza para agredir a Venezuela. ¿Por qué no salen a crear una coalición para defender a los migrantes mexicanos, centroamericanos, suramericanos? ¿Por qué no sale México, el gobierno mexicano, la Cancillería mexicana? Le decía yo al presidente, con mucho respeto, presidente Peña Nieto, ¿por qué no sale el gobierno mexicano y su Cancillería a defender a sus migrantes y a repudiar y a llamar a una gran coalición latinoamericana caribeña para que ese muro no sea construido, o para repudiar y denunciar el muro en todos los escenarios de Naciones Unidas, de la OEA, de la CELAC? El mundo al revés. Bueno, estaba pensando, ahí mientras hablaba Maduro veíamos las imágenes de una movilización que se producía hoy mismo. Sí, una movilización antiimperialista contra esta sesión de la OEA. Que es muy parecida a la que veíamos del archivo cuando estuvimos nosotros en 2015.
Cuando yo llegué a Venezuela en 2005, también esos días había una movilización similar. Estaba pensando, ¿qué aguanto? Venezuela no ha perdido, a diferencia de otros países que tuvieron proceso de cambio, no ha perdido su capacidad de ocupar la calle para expresarse sobre diferentes escenarios políticos. Pero hay que aguantar, ¿eh? Sí, sí, sí. 15 años. Vamos a propósito de esa marcha, palabras de Diosdado Cabello, otro de los líderes históricos de la Revolución Bolivariana. Que los pueblos, un saludo a toda Venezuela desde aquí, desde esta hermosa manifestación, pero los pueblos heroicos, los pueblos dignos del mundo, tienen una característica fundamental, que apenas son tocados su fibra nacionalista, su fibra de amor por la patria, se activan. Lo que está tratando de hacer la oposición venezolana con el señor Almagro trasciende al chavismo, va más allá del chavismo, afecta directamente a aquellas personas que aman esta patria, que aman este país. Por eso cuando sale el chavismo a la calle, también es para hacer una invitación a los venezolanos que están en su casa. Esa amenaza potencial, gravísima, que hace la oposición venezolana de solicitar la activación de la Carta Democrática para que haya una invasión en Venezuela, afecta a todos los venezolanos, no solo a los venezolanos chavistas, sino a cualquier venezolano o a cualquier ciudadano que vive en Venezuela. Bueno, Diosdado Cabello, que lo venimos mostrando en Ojo con los Medios desde hace meses, realizando marcha tras marcha con un gran poder de movilización en las calles de distintas ciudades de Venezuela, no solo de Caracas. Sí, me parece interesante destacar dos cosas que dijo la canciller Delcy Rodríguez y el presidente Maduro, que tienen que ver con justamente los dos países que hoy hicieron vocería en pos de que Venezuela realice algunas acciones que piden países miembros de la OEA. Son países que tienen muchas dificultades respecto a los derechos humanos dentro de sus países. Y sin embargo, Venezuela no hace activismo para que esos países sean sancionados o condenados. México sufre el asesinato de periodistas por parte de mafias enquistadas, ya sea del narcotráfico, ya sea de mafias policiales o de personas con mucho poder y dinero. Colombia, bueno, el caso de los 43 de Ayotzinapa, ya más de 2 años sin resolución, 100 activistas campesinos asesinados en Colombia. Imagínate que en Venezuela desaparezcan 43 estudiantes. Lo que dirían del gobierno. No, yo creo que digamos... Y en México pasó y hubo protestas y todo, pero en estos organismos internacionales, la gran diplomacia, nadie dijo una palabra sobre la democracia mexicana. No, hasta Peña Nieto expulsó a un cuerpo investigativo de la CIDH, que pertenece a organismos internacionales, y nadie dijo que México estaba desconociendo. Bien, el doble rasero de siempre para la política internacional. Hagamos una pausa con música, por favor. No quiero llenar de adjetivaciones el espectro televisivo. Violeta Parra. Bien, ya estamos de regreso, segundo bloque de Ojo con los Medios. Y estas últimas horas habló el presidente Rafael Correa. Recordemos que estamos a las puertas de elecciones presidenciales muy importantes geoestratégicamente en el Ecuador el próximo domingo. Y Correa habló sobre los antecedentes y el proyecto político de Guillermo Lasso, el candidato de Estados Unidos a la presidencia de Ecuador. Vamos a ver qué decía Correa. Se refiere no a un video de un delincuente prófugo, como Capaya, o como Pedro Delgado, como Roberto Isaías. Se refiere a una investigación del muy prestigioso diario argentino Página 12, que en una primera entrega, yo leí ayer en la página web, me quedó sorprendido, ¿no? Ha hecho un gran trabajo de investigación, demuestra la telaraña de empresas en el exterior que tiene Guillermo Lasso. Hay gente tan pobre que solo tiene dinero, ¿no? Son esclavos de su dinero. ¿Cuánto tiempo pasarán? ¿Cuánta estrés? Tratando de disfrazar su riqueza, porque ¿qué cantidad de empresas? Usted dice, son 49, y creo que es para iniciar eso. Fideicomiso, y que en la elección anterior el fideicomiso se lo pasaron a nombre de la otra persona, y cuando perdieron lo regresaron, y que cambiaron de Florida a Delaware, paraísos fiscales. Vivirán pensando cómo ocultar su riqueza. Ni siquiera pueden ser felices, son esclavos de su riqueza.
pero es tremendamente grave, ¿no? No sé si aquí hay ilícitos, tendrá que revisar el SRI si ha habido evasión de impuestos. Obviamente todo esto es ilegítimo y peor aún para alguien que aspira a la presidencia de la República y que nos dice que va a generar 1 millón de empleos, no dice dónde, no, probablemente en España, Italia, Estados Unidos y Panamá. No nos dice cómo, ¿no? Probablemente volviendo a la tercerización, pero todo eso ya lo vivimos y fracasaron. Nosotros hemos generado mucho más empleo y empleo de calidad. Por ahí un diario ha demostrado cómo 1,5 millones de personas en estos 10 años se han incorporado a la población económicamente activa. Es decir, nosotros hemos generado centenas de miles de empleos cada año y empleo de calidad con los mejores salarios de la región. Esta gente no te dice qué clase de empleo, ¿no? Entonces probablemente es volver a la tercerización, al contrato por horas, a la no afiliación a la seguridad social, a la maquila, implementar la maquila que nunca se pudo implementar en el país y que no funcionó, ni la tercerización, esa forma de explotación laboral, pero incluso suponiendo que funcione, que genere algo de empleo, se pierde mucho más de lo que se gana, porque se pierde el bien moral, ¿no? Esos principios fundamentales para el convivir social, que todos tenemos derechos, que hay que respetar los derechos de los trabajadores, que no se puede basar la rentabilidad en la explotación de la fuerza laboral. En todo caso, es contradicción para un tipo que dice que va a generar empleo que tenga tanta plata afuera y tantas empresas afuera. Habrá que tomar muy en serio esta investigación, no es el video de un delincuente prófugo que echa lodo con ventilador sin pruebas, ahí te dicen nombres, apellidos, lugares, registros, etcétera, de las diferentes empresas de este señor. Demuestra que tiene casi 50 empresas en el extranjero, no sé si 4.000 millones de dólares, pero 50 empresas en el extranjero, cómo ha cambiado los nombres, los fideicomisos, y habrá que ver si hay delito, si hay ilegalidades en cuanto a evasión de impuestos. Rafael Correa, y ahora vamos a ver un informe de Crónica de América que está vinculado a esta investigación de Página 12 respecto a estas 49 empresas en paraísos opacos que tiene el candidato de la Alianza Creo en el Ecuador, Guillermo Lasso. Vemos este informe sobre justamente los negocios ocultos de Guillermo Lasso. Señor Lasso, ¿usted qué opina de esta investigación de Página 12 de Argentina, que asegura que usted ha pasado los nombres de sus patrimonios en offshores a sus hijos y a familiares para eludir lo que dijo el mandato popular? La semana pasada revelamos en el diario argentino Página 12 el entramado de empresas offshore y fideicomisos en paraísos fiscales con los que el candidato Guillermo Lasso oculta su verdadero patrimonio. Ustedes. Lasso afirma que su patrimonio es público y está hecho en el Ecuador, pero los hechos lo contradicen. Mi patrimonio es público, público. Lo cierto es que el banquero Guillermo Lasso ha construido una compleja e intrincada estructura para esconder sus bienes, camuflar la titularidad de sus empresas y bancos y evadir impuestos del Ecuador. La jugada comenzó en 2011, cuando se disponía a ser candidato presidencial por primera vez. Parte de esa preparación consistió en esconder y camuflar su verdadero patrimonio. El primer paso fue liquidar su empresa Andean Investment, radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Andean Investment era, al momento de su venta, la principal accionista del Banco de Guayaquil a través de la corporación Multi-BG S.A. Lasso vendió sus acciones de Andean Investment y transfirió el resultado de esa operación a 6 fideicomisos, creados para tal fin a nombre suyo, de sus hijos, su hermana, su cuñado y sus allegados del Banco de Guayaquil. 2 meses más tarde, trasladó esos fideicomisos a Delaware, un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Para ello, simuló venderlos a empresas offshore que bajo nombres de fantasías como Positano, Montpellier o Berlin Trade escondían a los propios titulares de los fideicomisos. Luego de perder la elección de 2013, los 6 fideicomisos regresaron a Ecuador. ¿Por qué Guillermo Lasso decidió llevar a cabo esta intrincada operación de ocultamiento? ¿Le contesto a tu amigo o te contesto a ti? ¿Por qué intentó borrar sus huellas de la empresa Andean Investment de Islas Caimán? Todas las respuestas apuntan a una mala conciencia.
Al sacar del país el capital de Andel Investment bajo la figura de fideicomisos y luego volverlos a ingresar, Lasso podría estar evadiendo impuestos, disfrazando de inversión extranjera lo que en realidad es dinero salido del Ecuador como fuga de capitales. Pero hay otra hipótesis. Está demostrado que la empresa Andel Investment, perteneciente a Guillermo Lasso y accionista a su vez del Banco de Guayaquil hasta 2011, tuvo un enorme aumento en su capital en tan solo un año, entre 1999 y 2002. En ese lapso, su fortuna pasó de 1 millón a 31 millones de dólares. Un millón. ¿Cómo lo hizo? A través del feriado bancario. Al igual que otras entidades financieras, Andean Investment y el Banco de Guayaquil compraron a los ahorristas los CDR resultantes del feriado bancario a un 40% de su valor, para revenderlos luego al Estado al 100% de su valor. De esa manera, la empresa de Guillermo Lasso se aprovechó para su beneficio de la crisis y del dolor que atravesaron los ecuatorianos. Una crisis y un dolor que no surgieron de la nada, sino que fueron consecuencia de decisiones económicas de un gobierno al que el propio Lasso perteneció, nada menos que como superministro de Economía. Guillermo Lasso está hoy vinculado a 49 empresas offshore en paraísos fiscales. Son empresas cuya única razón de existencia es la evasión de impuestos y el ocultamiento de patrimonio. Los ecuatorianos ya votaron para que ningún servidor público tenga bienes en paraísos fiscales. ¿Cómo afectará entonces esta revelación a Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral? Fuerte la investigación de, en este caso, la periodista argentina Cintia García, publicada en un inicio en Página 12, que sacudió muchísimo la campaña electoral de Ecuador, es citada todo el rato. Sí, ha calado hondo y ha tenido muchísima repercusión en Ecuador y me parece que incluido y puesto en la agenda pública que no estaba justamente ese pasado de Guillermo Lasso que muchos medios locales quisieron ocultar. Hacer una investigación internacional necesariamente entra con otra fuerza. Y lo que te vamos a dar el viernes es justamente el programa completo sobre esta investigación, sobre los negocios y las empresas ocultas, opacas de Guillermo Lasso. Para que veas, como siempre lo hacemos aquí, quiénes son los amigos que están detrás de la restauración conservadora, siempre ultra ligados al pasado neoliberal. Nada nuevo en el camino tras estos candidatos de derecha. Hablamos un poquito de de encuestas, que también formó parte del debate público en Ecuador, cómo se manipula a través de las encuestas y la credibilidad o no de estos números. Reporte de Hispan TV. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, dice tener las evidencias que sustentan su denuncia mediante correos electrónicos y grabaciones donde se alteran cifras y procedimientos para emitir información falsa. Y presentan una encuesta adulterada, manipulada, ¿verdad? Y con eso pues lo que hacen es revertir y hacerse fraude a ellos mismos, ¿no? Presentan una encuesta que daba por vencedor a Guillermo Lasso cuando ellos saben que no era así. Por lo que se estaría configurando el delito de asociación ilícita y atentado contra la fe pública, que para Alvarado podría degenerarse en violencia y acusaciones de fraude electoral sin fundamentos. ¿Qué es lo que estaba trayendo al Ecuador? Un enfrentamiento peligrosísimo, los llamados a la violencia, los llamados que hicieron ellos a incendiar Quito. ¿Qué sucede si teníamos heridos? Por su parte, la encuestadora acusada, que deberá enfrentar el proceso, ha emitido comunicados oficiales argumentando que sus sistemas informáticos han sido hackeados y que existen documentos forjados. Mientras tanto, la ciudadanía en las calles rechaza la manipulación de la información. Se oye a diario, ya está ganando Lenin, ya está ganando Lasso, cuando es mentira. Todo es una campaña negativa para desinformar al pueblo ecuatoriano. Por lo que este activista político plantea que las entidades de control exijan más rigor científico a la hora de realizar encuestas.
una mayor rigurosidad respecto de los datos técnicos de cómo se trabajan también las encuestas. Creo que eso sería un importante aporte para la transparencia y yo también digo para la democracia. Por su parte, el presidente de la República en recientes declaraciones informó haber recibido este video donde se revelarían más irregularidades. Son datos manipulados. Denuncia cómo manipulan las cifras, las verdaderas cifras, donde Lenín Moreno está ganando. Entonces parece que ante tanta presión y al verse evidenciado, ya nos sacan el día de ayer o anteayer una encuesta en que ya Lenín Moreno esté 3-4 puntos por arriba. Según el Código de la Democracia, las empresas encuestadoras podrán emitir sus datos 10 días antes de las elecciones, por lo que ya están inhabilitadas. El Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, les ha pedido prudencia y rigurosidad. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Muy bien, qué fuerte que está la batalla política en la región. ¿Hacemos un cortecito? Dale. Último corte del enojo con los medios. Volvemos y te contamos algunas cositas de Chile y la tensión con Bolivia. Último bloque de Ojo con los medios. Vamos a ver cómo reporta CNN Chile el hecho de la negación de visa para el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira. A ver. Hemos denegado la visa al ministro de Defensa. Él ha sido una de las personas más perjudiciales para la relación bilateral entre Chile y Bolivia. En primer lugar, ha promovido una campaña de boicot contra los productos chilenos y quiere ir a Chile. Es bien contradictorio. En segundo lugar, se ha referido en términos ofensivos a la Presidenta de la República y a Chile. Y en tercer lugar, es el responsable de que estos bolivianos, incluyendo los militares, hayan incursionado en nuestro territorio. Así que el ministro Ferreira no pisa suelo chileno. El ministro Ferreira ha sido una de las personas que, y desgraciadamente hay que individualizar, porque no es, aquí no, ha tenido expresiones muy, ¿cómo se llama?, críticas y hasta descalificatorias e incluso agraviantes contra nuestras autoridades y contra Chile. Cuando acusó que era una infamia grosera lo que había dicho la presidenta Bachelet, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, eso nos hace pensar de que ahí no hay un propósito constructivo, sino más bien podríamos estar en presencia de actos que a lo mejor complican más la situación. Pasamos ahora a ver y escuchar a Reymi Ferreira. Sí, la respuesta justamente a esta negación de visa y a las declaraciones específicamente del canciller Heraldo Muñoz. ¿Reportadas por F? No, F simplemente reproduce las declaraciones, levanta de medios bolivianos. Dale. Que le vaya a pedir disculpas a su abuela. Yo no tengo por qué pedir disculpas de algo que no ha dicho, de lo que él le han informado, que lea bien primero, antes de emitir las opiniones que él tiene. No tengo por qué pedir disculpas de cosas que no he dicho. No he insultado a nadie, no he promovido ni un boicot, he hecho el uso constitucional de mi libertad de expresión en mi cuenta personal privada de Facebook, de repostear un meme que llegó, que llamaba no consumir productos de contrabando de Chile. ¿Qué delito es ese? Y he dicho que calumniar así a nuestros compatriotas, de que son contrabandistas, que son asaltantes de caminos, me parece una infamia. Pero no he dicho que la presidenta es una infamia. Es una de las grandes mentiras. Ahí está el ministro de Defensa de Bolivia, que además la imagen es tomada por la agencia española EFE, que eso implica la importancia que tiene actualmente el conflicto bilateral en medios internacionales. Preocupa la situación en medios internacionales de esta tensión diplomática que se está dando entre Chile y Bolivia. Sí, y lo vienen reportando y reproduciendo muchos medios internacionales. Bueno, nos vamos con una notita que tiene que ver con una movilización multitudinaria que hubo el pasado fin de semana en Chile, referida al tema de las AFPs que están que está todo privatizado y la gente quiere que un poco el Estado tome cartas en el asunto, pero esa expresión, tanta gente en las calles, de una crisis de representatividad, de un malestar social que hay
contra, no diría del gobierno solamente, sino contra la clase política chilena, porque ese tema de las AFPs evidentemente viene heredado desde la dictadura y nadie hizo nada por cambiarlo. Sí, efectivamente, y esa crisis de representatividad, de representación, se vio en las últimas elecciones municipales, que desde la recuperación de la democracia en Chile en 1990 fueron la de más baja participación de la historia, y a su vez, como contrapunto, fueron las que tuvieron más participación de movimientos sociales o políticos nuevos que consiguieron espacios de representación que antes no tenían. Así que veremos cómo esos datos se acomodan para las elecciones de noviembre de este año en Chile. Un abrazo grande, hasta mañana. Se propusieron organizar la marcha más grande de la historia y lo consiguieron. Cerca de 1 millón de personas solo en Santiago y más de 2 millones en todo el país. Con una sola consigna: no más administradoras privadas de fondos de pensión AFP. El movimiento contra las pensiones privadas ha hecho retornar a Chile la palabra pueblo. Aquí está. El pueblo, familias, sindicatos, trabajadores, estudiantes, regresa por fin a la calle en masa para defenderse. Nuestro movimiento es un movimiento político no partidario, por supuesto. Es un movimiento político toda vez que recoge en sus aspiraciones la lucha por una transformación importante, que además, hay que decirlo, es la matriz fundamental donde se construyó toda la arquitectura política, económica, social, cultural de los últimos 43 años, y es preciso entonces golpear al corazón del sistema. Desde hace 8 meses el movimiento No Más AFP se ha convertido en un fenómeno social y político ineludible. No hay familia que no esté afectada por la estafa y el robo de la AFP, no hay sector de trabajadores que no esté severamente golpeado por las pensiones de miseria que van obteniendo los que ya van jubilando y las que proyectan los que están cerca de jubilación. Por lo tanto, este conflicto tiene que pasar a ser el conflicto del pueblo de Chile. Esto es una decisión política, de salir a la calle, de participar, de movilizarnos. Es una expresión política de nuestro pueblo, que no está dentro del duopolio, que no está ni la nueva mayoría ni la derecha. Acá se construye algo distinto, desde una alternativa real, desde una alternativa popular. Pueden ser un factor decisivo en las elecciones generales de diciembre. Con nuestro mensaje, especialmente a los que pretenden repostularse al Congreso, aquellos que lo vienen haciendo hace tantos años, les vamos a decir efectivamente que tienen que tomar partido. Queremos sacarlos a esta gente, queremos echarlos, queremos decirlo así, queremos echarlos del Congreso, queremos limpiar las instituciones. Mesina, posible candidato presidencial, emplazó a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ha llegado la hora de que la presidenta se pronuncie, que escuche la voz del pueblo. Aquí estamos los millones de chilenos pidiendo el fin de las AFP. Chile despertó. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago.